No, a esta altura de los acontecimientos hay alguna aproximación. Un banco internacional habló de entre 175.000 y 200.000 millones de dólares, pero en la historia demuestra que en estos episodios tan bruscos y tan complicados, una evaluación tarda por lo menos 15, 20 días en aproximarse a la realidad, ¿no? Y el principal problema no es la recuperación hoy en día de Japón en cuanto a la economía, sino el tema nuclear, es como que ha acaparado la atención, ¿no? Sí, porque digamos al problema humano y social que se ha venido desarrollando hasta ahora, con más de 350.000 desplazados en campos de refugio, etcétera, se está incluyendo el problema de la amenaza nuclear, que para que se tenga una idea, cada uno de los reactores de Fukuyama 1 implica casi 100 veces la magnitud de una bomba de Hiroshima, de manera que la incertidumbre que está generando hoy esta posibilidad de un, digamos, desastre nuclear está impactando mucho más en los mercados que lo que venía sucediendo hasta ahora. Tomás, la pregunta es, si se detiene la fuga, el tema nuclear es controlado, la recuperación va a ser mucho más rápida y previsible en Japón, ¿no? Así es, definitivamente, digamos, rápidamente va a ser, a ver, Japón se recupera, esto claramente lo tenemos ahí como una experiencia. El terremoto de Kobe, que fue realmente muy importante también, en el año 1995, implicó pérdidas por cerca de 100.000 millones de dólares, y este dato que le robo a Luis, ese año creció 3% Japón, que digo, para una década que venía horrible. Una época muy complicada. Muy complicada para Japón, es decir, y Chile nuevamente tuvo el sismo también, ¿no? Y en realidad creció casi 7% este año, Así en el 2010. Es decir, ¿por qué? Porque los sismos, después de la destrucción, lo que te queda es la reconstrucción. La reconstrucción es una fuerte generación de crecimiento. Ahora bien, obviamente, mientras esté el peligro de radiación, nadie puede trabajar sobre esa zona hasta que eso no esté controlado. Y lo segundo es la discusión energética, porque la matriz energética de Japón se basa mucho en la energía nuclear. Entonces, si se va a revisar mucho, si hay unas 3, 4 operadoras que dejan de funcionar, digamos, tiene un problema serio de energía eléctrica. De hecho, anunció Japón hoy que va a racionalizar la energía eléctrica hasta abril. Exactamente. ¿No? Y la discusión es, bueno, pero si quiero empezar a recuperarme y necesito energía eléctrica, ¿qué es lo que voy a empezar a demandar? Y aquí me parece que la palabra petróleo empieza a jugar su lugar, ¿no, Luis? Sin ninguna duda. Yo quería agregar a lo que vos comentabas, que Japón es el segundo país en proporción de uso de la energía nuclear. Primero es Francia, que es la gran potencia creadora o productora de los reactores, y después Japón con el 40%. Claro. De manera que el tema de la energía eléctrica es un tema básico, obviamente, en toda la reconstrucción, y aquello que se ha hablado en un principio, que la demanda de petróleo en Japón iba a caer, yo te diría que ya el mercado se está dando cuenta... No, de hecho está subiendo de nuevo. Claro, porque una reconstrucción necesita energía, la energía necesita petróleo y así sucesivamente, de modo que está muy claro el tema, ¿no? Ahora, Luis, una preguntita que, si me permitís, Claudio. Sí. Luis, ¿por qué no hubo impacto casi a nivel internacional? O sea, la bolsa de Tokio bajó mucho, pero después el Dow Jones 0,4%, el Bovespa de hecho subió, Europa tuvo bajas, pero bajas que no llegaron ni al 1%. ¿Por qué al principio se pensó que iba a haber mucho impacto y después no pasó demasiado? Porque cuando suceden todos esos acontecimientos como cisne negro, digamos, una cosa que es impredecible, lo que primero impacta a los mercados es la incertidumbre, que sabemos es el principal enemigo del mercado, y en esa circunstancia entonces las bolsas reaccionan con un, digamos, vuelo hacia el menor riesgo. Pero a medida que se va conociendo el impacto y a medida que la gente va asumiendo que el impacto económico no va a ser el desastre, es decir, la economía mundial se va a seguir recuperando, Estados Unidos se va a seguir recuperando, es evidente entonces que los mercados reaccionan dejando de lado la incertidumbre y se siguen apoyando en los fundamentos macroeconómicos que, como vos dijiste, son muy buenos. La economía mundial está creciendo al 3-4%, China e India al 10% y así sucesivamente. De modo que la explicación es esa: primero incertidumbre, después fundamentos económicos. Luis, la incertidumbre está dada también porque todos decían que este terremoto y tsunami ocurre en Japón en el momento en que la economía de Japón no estaba bien, que está mal. ¿Es así? ¿Está mal la economía de Japón antes de este terremoto? La economía de Japón es una larga historia que viene de la década del 90, que fue una economía que sufrió deflación por una combinación de burbuja inmobiliaria y un desastre en su sistema financiero por mal riesgo de crédito hacia ese sector. Pero la realidad es que el año pasado la economía japonesa creció un 3%, salvo el último trimestre que cayó. Entonces, no es cierto que la economía japonesa estaba en el peor momento, tampoco estaba en su momento más floreciente, sin ninguna duda, pero quiero retomar lo que decía Tomás.
la teoría y la experiencia indican que hay un primer momento que el nivel de actividad económica va a caer, porque evidentemente va a caer el consumo, hay problemas de abastecimiento, caída de los niveles de producción, fábricas cerradas, etc. Pero después, evidentemente, la recuperación que va a tener que hacer la economía japonesa de su infraestructura va a requerir una inversión pública de tal magnitud que yo no tengo duda que hacia fines del segundo semestre ya la economía japonesa va a estar creciendo, porque la inversión pública en principio más que va a compensar la caída del consumo. Digamos, los procesos de reconstrucción en la economía son muy importantes, Claudio, ¿no? En el sentido de la cantidad de carreteras que tenés que construir, casas que tenés que construir, etcétera. Y esto va a requerir una inversión pública muy importante que después va a ir acompañada también por la inversión privada. Seguro. Entonces, esto hay que verlo así. Es primero una caída, pero después una fuerte recuperación, que lo demuestra el propio Kobe, digamos, el propio Japón después del terremoto de Kobe y el propio Chile del año pasado, ¿no? Sin ninguna duda. Bien, a los dos vamos a